Amados hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Y aquí estamos nuevamente congregados para una vez más ir a la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque cada día es un día nuevo y cada día nos alimenta con tu bendita palabra. Padre Celestial, gracias por tu palabra y en esta noche nos servimos. Gracias porque tú nunca te has olvidado de nosotros, de darnos el pan nuestro de cada día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tu amor es grande para con tu iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. La Biblia está lleno de muchos hombres de Dios. Y dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 15. Voy a dar lectura a Romanos capítulo 15. Vamos a estudiar en esta noche la palabra del Señor. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Segunda de Timoteo 3:15 dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Palabras escritas por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y realmente en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento para la iglesia actual. Y uno de aquellos hombres de Dios es nada menos que Noé. Génesis capítulo 7, vamos a ir al 7 y capítulo 6. Noé es una de las personas más sobresalientes del Antiguo Testamento. Dice Noé, capítulo 6, versículo 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Noé, varón de Dios. Vamos a estudiar en esta noche los ejemplos que nos deja este varón de Dios que obedeció al Señor. Noé, dice la Biblia, que vivió
en un mundo malo, bastante difícil. Y ahí estaba Noé y su familia, dice la Biblia, y Noé halló gracia delante de Dios. Sinceramente, hermanos, siempre hay un remanente que busca de corazón al Señor. Y ese era Noé. Vivió en un mundo malo y Noé y su familia sobrevivieron al diluvio que nos dice aquí la palabra del Señor. Noé fue un padre como muchos, escuchó la voz de Dios. Él y su familia trabajaron, él y su familia enfrentaron el desánimo, el desaliento de la sociedad de aquel entonces. Fueron objeto de burla, de desaliento, pero ellos continuaron. Ellos hicieron lo que Dios le dijo que hicieran. Aleluya. Vamos a ver los puntos principales de este estudio de esta noche. Noé, el carácter de Noé, el diluvio, ¿no? Las lecciones que nosotros aprendemos, la salvación de Noé y nuestra salvación. Dice la Biblia en el capítulo 6, verso 9, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dice la Biblia que Noé caminó con Dios. ¿Qué significa? Que Noé tenía el carácter y la conducta que agradaba a Dios. Su manera, su testimonio, daba evidencias que realmente era temeroso de Dios en medio de una generación que solamente buscaba el placer, vivir la vida, y se habían olvidado de Dios. Le habían dado la espalda. Y ahí estaba Noé, hombre elegido por el Señor para hacer su voluntad. Noé era perfecto en la generación que le tocó vivir, porque dice, halló gracia delante de Dios. Dice la Biblia que no es justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 23, está en el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo. Romanos 3, 23, dice así la palabra del Señor. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la generación de Noé, dice la Biblia, que nadie buscaba a Dios, pero sí había una familia, la familia de Noé. Noé vivió por fe, fue obediente al Señor, se conducía de una manera que agradaba a Dios en medio de una generación que le había dado las espaldas al Creador de los cielos y la tierra. Noé oyó la atención y la advertencia de Dios. Dios se dirigió a Noé. Génesis capítulo 6, versículo, vamos a leer Génesis 6. Estamos en Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Noé, cuando escuchó la voz de Dios,
y el Señor le dio las instrucciones que debía construir el arca. Un barco enorme. Noé nunca había tenido esta experiencia de construir un barco enorme de tales dimensiones. Ahí estaba el Señor y le dio las instrucciones. Noé simplemente hizo lo que Dios le ordenó. Él no hizo lo que él quería hacer, no, simplemente obedeció lo que Dios le dijo y le fue bien. A esta sociedad le gusta vivir sin leyes. Y por supuesto, eso es un caos. Vimos en un estudio anterior cómo el pueblo se desenfrenó porque quería vivir al estilo de Egipto. Egipto también tenía sus leyes, pero todas esas leyes que ellos tenían llevaban ¿a qué? Adorar a dioses falsos. Y todos esos dioses falsos que tenía Egipto eran dioses que invitaban al libertinaje, al desenfreno, a la perdición. Eran dioses que realmente, en otras palabras, eran dioses de perversión. Muy diferente al Dios del pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios es santo, 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 santo. En muchas culturas y civilizaciones del Antiguo Testamento adoraban a su Dios. De tanto tomar licor, perdían el conocimiento y tenían un desenfreno. Pero el Dios de Israel nunca permitió eso en su congregación, nunca, jamás. Porque los que se acercan a Dios, se acercan con un corazón limpio, con unas manos limpias, aleluya. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová?, dice el salmista, sino con mis manos limpias, con un corazón contrito y humillado. El Dios de la Biblia es muy diferente al Dios del mundo. Noé, varón de Dios, contaba con el respaldo de Dios, así como a Noé, así como a Abraham, así como a Moisés, el Señor le dio sus leyes. Así también el Señor le dio a Noé instrucciones para construir un barco, el arca. Y más adelante vimos que se salvó él, su familia y también todos los animales que Dios había traído al arca. Noé oyó con atención las advertencias de Dios. Noé creyó y respondió al llamado de Dios. 100 años trabajando, 100 años preparándose, construyendo el arca, y le tomó la 10ª parte de su vida. Aún así no perdió el enfoque que Dios le había llamado. Le dijo: Noé, vas a construir el arca. No lo hizo en 1 año, 2 años. Pero en ese tiempo, cuando él empezó a trabajar, al momento no era notorio, pero luego sí empezó a tener forma este barco, y sus mismas amistades, la sociedad de aquel entonces, lo miraba y decía: Noé, ¿qué estás haciendo? Y Noé le decía: estoy construyendo un barco, porque dice Dios que vendrá un diluvio y la única forma de salvarse es entrando a este barco enorme. Y la gente se burló, hicieron burla de él y su familia, y no lo tomaron en serio. Se divertían y hacían caso omiso al testimonio de Noé. Y Noé, año tras año,
dando testimonio de su fidelidad a Dios. ¿Qué tal perseverancia de Noé, hermanos? Perseverar en medio de una generación mala. Por eso la palabra del Señor dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Noé escuchó la voz de Dios, el llamado de Dios, y se puso a poner por obra lo que Dios le dijo. Ahora en este siglo XXI, Dios también tiene a la iglesia de Jesucristo. El Señor ha dejado su palabra a la iglesia. Y nosotros no tenemos que añadirle ni quitarle, solamente hacer lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Somos ovejas de Jesús. Y seguimos la voz de nuestro buen pastor. Él es el que nos pastorea en este mundo. Él es el que nos pastorea en diferentes partes del planeta Tierra. Dios ha puesto pastores para que ministren a las ovejas a quienes Dios nos puso para el cuidado de ellos. La iglesia, repito, no es nuestro, no es mía, es del Señor. Es un privilegio ser un anciano. Es un privilegio ser un evangelista. Es un privilegio ser un pastor, ser un maestro. Dios nos llamó para ello, para edificar a la iglesia del Señor. Pero nos ha llamado ¿para qué? Para enseñar lo que está escrito. Aleluya. Noé escuchó a Dios y empezó a hacer lo que Dios le dijo. Le dio instrucciones, el tipo de madera, todos los accesorios que él necesitaba eran útiles para el barco. Dios les dio y le dijo, esto anota. Y Noé anotó todo y luego buscó los materiales y empezó la construcción. Y ahí empezó, vamos a decir, la perseverancia de Noé. Noé perseveraba en Dios, pero a la vez el barco trabajándolo, él y su familia. Hermano en Cristo Jesús. Ahí tenemos un ejemplo notable para usted y para mí y para la iglesia del Señor. Por eso el libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, al autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, tenemos que cumplir el gran mandato del Señor. El Señor nos ha dejado su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil. Es necesario para nosotros la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:10. ¿Qué nos dice nuestro hermano Pedro? 2 de Pedro 3:10 dice así, hablando de Noé. Pero el día del Señor, 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Gloria al Señor para siempre. No sabemos cuánto va a venir el Señor. Noé también no sabía. Noé no sabía qué día, qué hora, qué minuto empezaba el diluvio. Él no lo supo. Él fue fiel. Él fue fiel al Señor.
Y cuando el barco estuvo terminado, Dios se agradó del trabajo de Noé. Había cumplido. Y esto me lleva a las palabras del apóstol Pablo, cuando le llama al joven Timoteo, un joven al ministerio. Le dice: Timoteo, he peleado la buena batalla de la fe. Pablo también desde su llamado fue un varón correcto delante de Dios. Hizo lo que el Señor le dijo. Y hay un pasaje donde dice Ananías, ¿no? Tenía cierta duda del apóstol Pablo. Y el Señor le dice: si supiera cuánto va a sufrir por llevar mi palabra. Y efectivamente, Pablo sufrió muchas adversidades en su ministerio, pero él siempre se abrazaba de Jesús. Él se abrazaba del Señor. Él sabía muy bien que Jesús lo había llamado y nunca lo iba a abandonar. Y efectivamente, nunca lo abandonó, porque el gozo, la paz que había en el corazón de Pablo venía del Dios mismo, del Creador de los cielos y la tierra. Así es el Señor. Él obra de esta manera con sus hijos, porque hemos sido llamados a cumplir la gran comisión. Noé, al ver ya el barco terminado, hace lo que Dios le dijo. Vinieron los animales, entraron de pareja en pareja, entró su familia. 100 años, 100 años, 120 años, imagínense, dando testimonio de su fe. Y él se mantuvo fiel. Imagínense. Dice la palabra, el que empezó en nosotros la buena obra, lo perfeccionará. Y efectivamente, la perseverancia de Noé se debe a la gracia y misericordia de Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios ayudó a Noé? Así el Señor también nos ayuda, hermanos. Él está al lado nuestro para ser valientes en el nombre del Señor. Cumplamos la gran comisión de Jesús. ¿A usted le gusta el evangelismo en las plazas, en los parques? Hermano, hágalo. Ya no es tiempo de dormir. No. El tiempo de darse vacaciones ya fue. Ya fue. Aprovechemos aún el tiempo que nos queda para predicar la palabra del Señor. Sí, hermano, en esta noche le animo a usted. Y sé que también usted me está animando a seguir adelante en la obra del Señor. Amado hermano, Noé creyó en lo que no había visto. El Señor le dijo: vendrá un diluvio, Noé, construye un barco. Nada más, él creyó y siguió trabajando, siguió haciendo la obra del Señor ahí, dando testimonio por 120 años. Y vino la lluvia, y dice la palabra del Señor que llovió por 40 días y 40 noches. Noé sabía que había llegado el momento, pero no estaba preparado. Repito, Noé no sabía el día y la hora del diluvio, pero Dios sí lo sabe. La iglesia de hoy, la iglesia de Jesucristo, no sabe el día y la hora de la venida de nuestro Señor. No lo sabemos. Dios lo sabe. ¿Qué nos queda a nosotros? Perseverar, cumplir lo que Dios nos ordenó hacer. Hermanos, aquí la Biblia es el manual de Dios. Aquí está escrito el estilo de vida que nos toca vivir. Aquí está escrito el estilo de vida que debe llevar nuestro hogar, nuestra familia. Aquí en la Biblia está escrito el estilo, cómo debe conducirse una iglesia.
Aquí está escrito en la Biblia el estilo, cómo deben ser los miembros, los diáconos, la diaconisa, las mujeres de oración, los ancianos, los jóvenes, los niños. Aquí está, hermanos, en la Biblia. Está plasmado el modelo bíblico que agrada a Dios. No tenemos por qué copiarnos del mundo. No tenemos por qué copiarnos de la moda moderna que hoy ha aparecido. No, aquí en la Biblia también está el modo correcto de adorar a Dios. Está aquí. No tenemos por qué aprender del mundo. A veces la influencia del mundo es tanto que se ha metido en muchas congregaciones. Por eso, hermano, Noé es un ejemplo para nosotros. Lo que escuchó de Dios, lo que oyó de Dios, lo hizo y le fue bien. Y salvó a su familia. Usted y yo tenemos familia. Yo tengo a mi madre, mis hermanos. Y sé que nos toca a cada uno de nosotros trabajar también bastante en nuestra familia, hermanos. Son tiempos difíciles, pero nos toca también hoy mirar nuestro hogar, nuestra familia, cómo está. Porque el Señor en cualquier momento vendrá un día, tocará la final trompeta y la iglesia verdadera de Cristo Jesús volará al cielo. La iglesia verdadera de Jesús está trabajando, está cumpliendo la gran comisión. La verdadera iglesia del Señor no duerme, trabaja en la viña del Señor y dando testimonio de su fe. Noé dio testimonio de su fe. 120 años, imagínense, nunca se rindió. Su perseverancia es ejemplo para usted y para mí. Noé creyó en lo que no había visto. El Señor le dijo, vendrá un diluvio, y él creyó. Noé, dice la palabra, fue pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5, dice así la palabra del Señor. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Está hablando de Noé. Noé, pregonero de justicia. Noé también ayudó a salvar a su familia. Él no descuidó su familia, no. Involucró a su familia en el trabajo. Allí estaba su esposa, sus hijos, sus nueras, trabajando. ¿Por qué? Porque creyeron al Señor. Primera de Timoteo 4:16 dice así la palabra del Señor, hermano. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Cuán importante es perseverar en Cristo, pero perseverando en la palabra del Señor. Muchos perseveran, sí perseveran, pero fuera de la palabra del Señor. Y eso no es bíblico. El verdadero discípulo del Señor permanece, persevera bíblicamente en la palabra del Señor, como lo dice Primera de Timoteo, que hemos dado lectura en este momento. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina de la enseñanza bíblica. Amado hermano, hoy más que nunca debemos ser cuidadosos de lo que dice la bendita palabra del Señor y hacer lo que está escrito aquí. Porque hoy han aparecido muchos teólogos, filósofos, filosofando tanto que a veces se han salido de las Escrituras. Tengamos cuidado, hermanos. Tenemos que ir nuevamente a la Biblia. Tenemos que ir nuevamente a la palabra del Señor. Orar y que el Señor nos dé entendimiento. El Espíritu Santo vino para eso. Él vino para hacernos entender la palabra de Dios. Aleluya. Hoy más que nunca tenemos que volver nuevamente a las Escrituras y ser como Noé,
hacer lo que dice el Señor. ¿Y sabes qué? Nos irá bien. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bonita es la palabra del Señor. Dice aquí, vamos a ir nuevamente a Génesis, capítulo 6. ¿Ya? Cuando el diluvio, dice la Biblia que llovió 40 días y 40 noches. Todos los altos montes, hasta el cerro más alto, dice la Biblia, quedó cubierto de agua. Toda vida en la tierra pereció. Todo. Vamos a ir lo que dice nuestro bendito Señor Jesucristo. Mateo 24, 36, dice así la palabra del Señor. Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué tal la advertencia de Jesús? Como en los días de Noé. Amado hermano en Cristo Jesús, miremos a Noé, un ejemplo. Miremos al apóstol Pablo, un ejemplo de su ministerio. Miremos a Timoteo, otro ejemplo vivo para nosotros. Moisés, David, Timoteo, hombres de Dios, son los ejemplos que deben influenciar nuestra vida, hermanos. Tenemos que dejarnos influenciar por Jesús. Y cuando uno lee la palabra, estudia la palabra, hermano, la palabra empieza a entrar en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Y vamos a ser verdaderos discípulos de Jesús. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Jesús, nuestro máximo ejemplo a imitar. A Él debemos imitar, hermanos. No al mundo, no. A Jesús. Y cuando imitamos a Jesús, nuestro carácter va a tener una transformación de tal manera que va a ser natural la paciencia, el gozo, la paz, la mansedumbre que va a brotar de nuestro corazón. Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y efectivamente, hermanos, el amor de muchos se está enfriando. Ya no hay ese amor entre hermanos, entre iglesias, a veces entre denominaciones, se miran como enemigos. ¿Qué dirá Jesús? ¿Qué dirá Jesús realmente? En verdad me sorprende esto. ¿Qué dirá el Señor cuando Él venga? ¿Cómo encontrará su iglesia? Cada uno creyéndose superior al otro. ¿De qué vale creerse uno superior a otro si uno no vive de acuerdo a la palabra del Señor? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Dice, si me amas, obedéceme. Y deja de lado las tradiciones humanas. Y hoy más que nunca, a veces más guardan las tradiciones denominacionales que la bendita palabra del Señor. La denominación no te va a abrir las puertas al cielo, hermano. No. No. El que te va a abrir la puerta en el cielo es Jesús. Y Él conoce a cada uno de sus verdaderos discípulos. Jesús conoce a su iglesia. A Él no le va a sorprender cuando Él toque la final trompeta, porque Él sabe muy bien
quienes suben. ¿Por qué el Señor retarda su pronta venida? Porque aún está mirando a su iglesia. A veces como niños, ahí distanciándose por ciertas cosas. Ya no es tiempo para eso, hermano. Si Dios nos ha llamado, vamos a estudiar la bendita palabra del Señor y vamos a vivir como cristianos, orando unos por otros. Que Dios te prospere, que Dios te ayude en tu ministerio, que te vaya bien, porque hoy es tiempo de pelear la buena batalla de la fe. Un verdadero cristiano que pelea la buena batalla de la fe, de su corazón brota amor. Ora por los siervos, ora por los pastores. Uno está orando para que al otro le vaya mejor que a uno, porque somos de Cristo. Somos de Cristo. Cuando Cristo venga, Él no se lleva a una denominación, no. Él se lleva a su iglesia. Y la verdadera iglesia de Jesús viven como cristianos, amándose unos a otros. Y en especial lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. San Lucas capítulo 17 dice así. San Lucas capítulo 17, versículo 26. Lucas 17, 26 dice así. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Palabra del Señor. Noé predicó 100 años. 120 años, dio testimonio, fue fiel al Señor, no se doblegó. Amén, hermanos. Por eso dice la Biblia, entrar por la puerta angosta, porque ancha y espaciosa es el camino que lleva a la perdición. Muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué dice la Biblia pocos son escogidos? Porque el verdadero discípulo de Jesús sí obedece a su maestro. El verdadero discípulo de Jesús imita a su maestro. ¿De qué forma podemos imitar a Jesús? Viviendo como dice la palabra del Señor. Este libro, la Santa Biblia. Aquí está el manual de Dios. Aquí está enseñando cómo conducirnos en la vida diaria. Cómo conducirnos en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en todo lugar que nos encontremos. Aquí está. Y si lo hacemos, nos irá bien. Aleluya. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Noé predicó 120 años. Dio testimonio de su fe. ¿Hace cuántos años estás testificando de Cristo, hermanos? Sigue adelante. Anímate. No te rindas. No te dejes influenciar por lo que dice el mundo. No te dejes influenciar por lo que dice la gente. No, hermano. Dejémonos influenciar por lo que dice el Señor en su palabra. Aleluya. Sigamos adelante. Noé, un varón del Señor. Noé obedeció al Señor. Dice la palabra del Señor en Efesios 3:8. Voy a leer la palabra del Señor. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, el apóstol Pablo
se consideraba así, porque él dice, yo perseguía a la iglesia. Y efectivamente, Pablo en su ceguera espiritual persiguió a la iglesia. Pablo fue testigo ocular del apedreamiento de Esteban. Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo, hablándole a sus paisanos los judíos de que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Cerraron sus oídos y lo apedrearon. Y ahí estaba Saulo, que más tarde se llamaría Pablo. Él estaba observando todo esto. Él consentía. Y un día se encuentra con Jesús. Y Pablo se convierte a Cristo Jesús. Y nunca dejó a Jesús. El apóstol Pablo fue un fiel ministro del Señor Jesucristo. Él no se rindió. No. ¿Por qué? Porque sencillamente obedeció al maestro. Cuando un discípulo obedece a su maestro, hermano, nos irá bien. Nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Los apóstoles también fueron fieles a Jesús. Fueron torturados. Fueron invitados a negar su fe. Pero ellos se mantuvieron firmes y no negaron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se acordaban esta palabra del Señor. El que me niegue, yo también lo negaré. Hermano, un verdadero cristiano nunca niega al Señor. Nunca niega al Señor. En todo lugar damos testimonio de nuestra fe, porque nuestra fe es lo que habla que somos de Cristo. Nuestra fe habla que somos de Cristo Jesús. Un cristiano que no habla, se esconde, no es testigo de Jesús. Se avergüenza del Señor. Y el Señor dice, el que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré delante de mi Padre. Por eso, amado hermano, en esta tarde, en esta noche, te animo. Somos de Cristo Jesús. No nos avergoncemos. Peleemos la buena batalla de la fe. Noé salvó a su familia. Dios le proveyó de todo. Aleluya. Para ir concluyendo. Hermanos. Hay un juicio final que el Señor está anunciando en su palabra. Lo que ocurrió en los tiempos de Noé fue un diluvio universal. Pero ahora también viene. La Biblia dice que ahora viene Jesús. La Biblia habla de la segunda venida de Jesucristo. Jesús va a pisar sus pies en Jerusalén. Así dice la palabra del Señor en el libro de Zacarías. Pero antes de la venida visible de Jesús, el Señor va a arrebatar a su iglesia, a su santa iglesia, a su amada iglesia, que desde el día de Pentecostés nació la iglesia, llena del Espíritu Santo. Esa es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. El Señor viene por su iglesia pronto. Amado hermano en Cristo Jesús, a través de la Biblia hemos mirado a Noé, varón justo, temeroso de Dios. 120 años dando testimonio de su fe. La iglesia de Cristo también sigue dando testimonio de su fe y no se rinde. Escúcheme, hermano, Noé no se amoldó al mundo. No. La iglesia también no tiene por qué amoldarse al mundo. Vuelvo a repetir, la Biblia es el manual de la iglesia de Jesús. Volvamos a las Escrituras, volvamos a la oración, porque el Señor viene pronto. El Señor está pronto a tocar la trompeta. El Señor está pronto a tocar la trompeta. Aleluya. Para ir concluyendo, vamos a ir a leer la palabra del Señor. Santiago 1:22. Dice la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No nos engañemos.
Vea usted a Noé. Noé creyó a la palabra de Dios. Creyó a Dios. Pero también hizo lo que Dios le dijo que hiciera. El barco, el arca. El Señor también nos dice que Él viene pronto, viene para el arrebatamiento de la iglesia. Pero también la gran pregunta es, como dice aquí Santiago 1:22, escuchen. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándote a ti mismo. Hermano, si nosotros no somos hacedores de la palabra, nos estamos engañando nosotros mismos. Y el diablo está contento y feliz, sabiendo que no damos fruto en el reino del Señor. ¿Qué cuenta vamos a dar a Dios? ¿De qué sirve de que usted sepa que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas si no estamos obedeciendo al Señor en nuestro diario vivir? No, son preguntas serias, hermano. La salvación es personal. Solo Dios sabe cuántos cristianos se van de cada iglesia. Solo Él lo sabe, hermano. Él escudriña el corazón de cada discípulo de Cristo. Él sabe si somos hacedores de la palabra. Y hoy es tiempo de vivir como cristianos, reconciliándonos unos a otros, ordenando nuestra vida delante del Señor. Es tiempo de ordenar nuestra vida delante de Dios. ¿Cómo está andando usted, hermano? ¿Cómo estamos conduciéndonos? Dios nos mira de lo alto. Él lo sabe todo. Hay preguntas que uno se hace. Si el Señor viniera en este momento, ay Dios, es tiempo, hermanos, de ser hacedores de la palabra. Voy a leer una vez más el versículo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado. Un día el Señor nos dirá, bienaventurado siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amado hermano en Cristo Jesús, damos gracias al Señor por su gran misericordia para con nosotros. Noé concluyó su trabajo. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe. Jesús, nuestro máximo ejemplo, consumado es. Todos los hombres de la Biblia que fueron llamados por el Señor cumplieron su trabajo. ¿Tuvieron fallas? Sí, pero ahí estaba el Señor que lo levanta para seguir adelante haciendo la obra del Señor. Hermano en Cristo, seamos hacedores de la palabra del Señor, hoy más que nunca. Amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Y nos estaremos volviendo a encontrar el día sábado. El día sábado el Señor ha puesto un tema en mi corazón y lo voy a desarrollar el sábado aquí en la casa del Señor. Así que el día sábado no se olviden. Estamos aquí el mensaje, vamos a tener el culto temprano, hermanos, de 6 a 8, ¿ya? Pero vamos a pasarlo ahí, el mensaje lo vamos a pasar para que usted normalmente pueda verlo a las 9, como siempre hemos acostumbrado a hacerlo, ¿no? Bien, hermano, Dios le bendiga y nos vemos el día sábado. Bendiciones. Bendiciones.